Listo, vamos con esto, empecemos. Vamos a resolver este simulador que ustedes tuvieron desde el fin de semana básicamente, ¿ya? Entonces nos dice lo siguiente. Primer ejercicio que ustedes deben haber tenido. Primer ejercicio nos decía logaritmo en base 10. ¿Por qué en base 10? Porque no le están pintando. De logaritmo en base 10 de b menos logaritmo en base c, esto elevado a la t. Eso es lo que tenían, ¿no es cierto? Entonces te decía a cuánto es igual a eso, cuál es la equivalencia, y por aquí tenías en tus opciones. Entonces eso vamos a ir haciendo. No les voy a poner aquí lo que está, sino vamos escribiendo, y de esa manera pues no hay ningún problema. Y tenías esta de aquí, opción A esta, opción B, esta de por acá, A, B sobre CT. La C teníamos por aquí, A es igual a B, P menos T sobre C. Y la D me parece que era A elevado a la B sobre TC. Listo. Entonces, ¿qué les decía? Yo también en el webinario del día de ayer algo les estaba explicando de cómo resolver. Bueno, este es el primer ejercicio del examen, del simulador. ¿De acuerdo? Este es el primer ejercicio del simulador que ustedes tenían. Entonces, dice, esto de aquí, este primer ejercicio, ¿cuál es la opción correcta? Entonces, para poder resolver, Listen, por interrumpirlo, por favor. dime, ¿qué pasó? No, aquí en mi pantalla no se me ve el ejercicio. No sé, ahí sí. Gracias, Listen. No se les ve, muchachos, es que tal vez tienes ampliado el... Tal vez ahorita sí se ve. Ya, bueno, Ahí sí se ve, listen. ya, chévere, de uno. Entonces, dejémosles ahí, ¿ya? Entonces dice, el primer ejercicio era ese, logaritmo en base 10 de A es igual a logaritmo en base 10 de B menos logaritmo en base de 10 de CT. ¿Cuáles eran las propiedades fundamentales, muchachos? No se olviden de las propiedades fundamentales de los logaritmos. Una de ellas, ¿cuál era? El logaritmo de una suma. Ya, entonces, logaritmo de X, logaritmo de Y, equivale a logaritmo de X por Y, multiplicación, ¿no es cierto? Y si teníamos resta, logaritmo en base X, digo, de 10 de X menos logaritmo en base 10 de Y, esto equivale a ¿qué? A una división. No te olvides de eso, ¿de acuerdo? Mira, esto es tan fácil. ¿Listo? ¿Cómo te vas a olvidar de esto? Y otra cosa, si yo tengo un logaritmo de X aquí y un logaritmo de Y acá, para que esto suceda, la propiedad me dice que estos dos números que están aquí, que tienen que ser iguales. X es igual a Y. Esas son las condiciones importantes para poder resolver este ejercicio de logaritmos y el que vendrá a continuación, que hice en el webinario, que les voy a explicar de mejor manera, ¿de acuerdo? Pues mira, estas propiedades son clave. Suma de logaritmos equivale a un logaritmo de una multiplicación. Resta de logaritmos equivale a un logaritmo de ¿qué? De la división. Y para que dos logaritmos sean iguales, los números o las partes de acá dentro que tienen que ser iguales. Esa es la condición importante para poder resolver ese ejercicio. Ahora sí, vamos a ver con lo que ya revisamos, hemos aclarado nuevamente. Ahora sí, mira, ¿qué nos queda aquí? Vamos a resolver. Logaritmo en base 10 de A es igual. Logaritmo. ¿Qué está haciendo este logaritmo? ¿Qué hay? Una resta, ¿no es cierto? Si te das cuenta. Esto menos esto se está restando. ¿A qué equivale eso? A un único logaritmo de la división. Sería B sobre CT. ¿De acuerdo? Ahora la otra propiedad dice que para que dos logaritmos sean iguales, esta parte de aquí tiene que ser igualita a esta parte de acá. Pues. Entonces, ¿qué me queda? A es igual a B sobre CT. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Listo, mira. Hemos aplicado las propiedades de los logaritmos. Tan fácil como eso. ¿De acuerdo? Mira, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? La B, como la mayoría de ustedes lo dice. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio, muchachos? Ah, bueno, esperemos que no. Bueno, si hay alguna cosa me dicen ya. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a ver, ¿cuál es el segundo ejercicio? Parece que no tengo el segundo ejercicio, pero bueno, luego lo buscamos ya veamos en el orden que yo tengo, ¿ya? Entonces, vamos a irle viendo. Entonces, si ustedes quieren, pueden irle anotando, yo les voy leyendo. Dice, un carpintero tiene un tablón de madera de 3 metros de largo y se va a dividir en dos partes, dice, de tal manera que uno de ellos es las 3/5 partes más del doble de otro, dice. Determine cuáles son, determine cuál es el, a ver, veamos aquí esa foto que me han enviado, pésimo.
Bueno, decía que determine, creo que eran las medidas del tablón, algo así. ¿Alguien tiene más claro esa parte? Determine la, ¿cuál era aquí? Determine la medida del tablón. Ah, ya, la medida total del tablón. A ver qué dice. Eh, del tablón. Ujú. Pero bueno, no le cacho qué pide, pero bueno, de allá vamos a ver qué en realidad nos está preguntando. ¿Listo? Ahora mira, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos un tablón de madera. Ya tenemos un tablón de madera y lo que sabemos de ese tablón de madera que tenemos es que su longitud total, la medida total, esta medida de aquí, es de 3 metros. ¿De acuerdo? ¿Quieres dividir en dos partes? Dice. Bueno, eso es lo que nos dice. Por aquí. Ah, ya. Determine la medida del más largo, dice. Ya, gracias, Katy. Gracias, Anthony, también. Listo, gracias. Entonces tenemos una medida de 3 metros, ¿de acuerdo? Del todo el tablón. Entonces decían ustedes, muchas de las veces se confundían porque dice que van a dividir en dos partes. Entonces, como dice que van a dividir en dos partes, ustedes asumían, como a veces asumen, que se iban a dividir en dos partes iguales. Pues no, pues eso es imposible. Se está dividiendo en dos partes y no son iguales, ¿de acuerdo? Solamente te están dando que se divide en dos partes, pero no sabes cuál es la medida de cada uno de ellos. Ahora, aquí viene lo interesante, mira. Por ejemplo, te dice que si un lado, imagínate, a una de esas partes le llamo X, esta sería una parte, la primera parte, esto de acá, por ejemplo, imagínate, yo cojo esto y yo digo que esta partecita de aquí es X, ¿ya? Solamente es cuestión del dibujo nada más, no es que esa es la medida, X. Y la otra parte, ¿qué te dice? La segunda parte dice que es 2/3 más que el doble del primero. Esta sería la segunda parte de aquí. Entonces, ¿cuál es el error que hicieron en el examen, en el simulador? Ustedes pusieron 3/5 de X, algunos pusieron solamente 3/5 de X, que valía esto, o algunos pusieron 2 por 3/5 más 2X, o aquí solamente ponían X. Entonces, esto está re mal, ¿de acuerdo? Entonces, está mal leído. Hay un problema de lectura nomás de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, la lectura es muy importante para también plantearse bien el ejercicio. Entonces, ¿qué te dice? Que tienes un tablón que mide 3 metros. ¿Listo? Luego te dice que vas a dividir en dos partes, considerando lo siguiente, que la primera parte o una de las partes dice que es 3/5 más que el doble del otro, dice. Como yo dije que el otro era X, el de acá, el que sobra, este de aquí sería 3/5 más el doble del otro, es decir, más del doble del primero que le había llamado esto, X. Entonces, ¿cómo saco la X? ¿De acuerdo? ¿Cómo saco la X? Ahora, miren, facilito. ¿Cómo voy a determinar la X? La X sería X más 3/5 más 2X es igual a 3. ¿Y por qué hago esa suma? Porque no ven que esta es la medida de uno de esas partes y esta es la medida de la otra parte. Y si sumo me tiene que dar los 3 metros. Aquí esto es súper fácil esta suma, muchachos. Miren, X más 2X es 3X. 3, este 3/5 pasa a restar, menos 3/5. Por lo tanto, aquí te quedaría 3 por 5, 15. 15 menos 3 sobre 5. Te quedaría exactamente 12 sobre 5. X es igual. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto te quedaría? 12 sobre 15. ¿Puedo simplificar? Claro que sí. ¿Qué puedo tomar? La tercera, 4, la tercera, 5. 4/5, ¿no es cierto? Si ven que por ahí hay un 4/5, ¿sí se dan cuenta que por ahí hay un 4/5? ¿Listo? Ya, pero ¿qué es este 4/5 que acabo de sacar? A ver, ¿qué es ese 4/5 que acabo de sacar? Es la respuesta ya, ¿qué me dicen? El valor es solo el valor de X, ¿no es cierto? Aquí, ¿a ti qué te preguntaban? ¿Cuánto mide el lado más largo? Entonces, el lado más largo todavía pueden tener salvación, ¿no es cierto? El que ha puesto 3 medios. Veamos si es 3 medios. Entonces, en este caso me tocaría reemplazar aquí la X, sería 3/5 más 2 por 4/5. Entonces, 3/5 sería igual aquí 8/5. Sumamos, conservo el denominador y la suma me queda 11/5. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. Ese es el valor del lado más largo. 11/5, ¿de acuerdo? A los que pusieron también 4/5, pues lamentablemente está mal, ¿de acuerdo?
Esa es la idea. Está mal también. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya miren, lo importante que ustedes me dijeron cuál era la pregunta, ¿no es cierto? Porque yo de primera, como en esa foto que yo tengo no se ve claro, tal vez hubiese puesto 4/5 la respuesta. Pero en cambio, como usted ya me dijo ya, a ver, dice, y nos toca reemplazar. Dicen, ¿puede repetir cómo encontró Y? Bueno, ¿cómo encontraste Y? A ver, vamos a ver. De nuevo ya. Vamos a explicarles de nuevo. Veamos aquí. Olvídate de la Y, olvídate de todo esto ya. Ya no te confundas con la Y ni nada por el estilo. Ya. Entonces, mira, ¿qué sucede? Que dice que tienes 3 metros de tablón y le divides en dos partes. La primera parte, yo le bautizo como X, ¿de acuerdo? Yo le doy el nombre, tú te llamas X, esta parte se llama X. ¿Qué te dice de la parte que resta, de esta parte de acá, de esta parte restante? Te dice que es 2/3 más que el doble del otro, ¿no es cierto? ¿Cuál era el otro? El X. Pues. Entonces aquí no te quedes con Y, no te quedes con X, sino que tienes dos partes. La una es X, ¿ya? Y la otra es 3/5 me parece que era. 3/5 más el doble del otro, es decir, el doble del que acabas de poner X. Entonces estos dos pedazos tienes tú, estos dos pedazos tienes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculas el valor de X? Fácil, tú sabes que eso vale ¿cuánto? 3, todo vale 3, es decir, todo el tablón. Entonces, la primera parte del tablón es X, ya. La segunda parte del tablón, ¿cuánto vale? 3/5 más 2X, ya. Eso es lo que te está diciendo el ejercicio. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? 3 metros. Es decir, esta parte del tablón más esta parte del tablón te tiene que dar 3. Sumamos. X más 2X es 3X. 3 menos 3/5. ¿Por qué menos 3/5? Porque este está con más, pasa con menos. Finalmente, ¿te acuerdas que este está sobre 1? Entonces, el mínimo común múltiplo es 5. 5 para 1, 5. 5 por 3, 15. 15 menos 3. A la final me quedaría aquí 12/5. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir y te quedaría 12/15, porque 3 por 5 es 15. Puedes tomar la tercera que te daría 4 y la tercera que te queda 5. Ahora, como yo no sabía la pregunta, tal vez pongo y como yo veo ahí mi respuesta, veo un 4/5, entonces algunos seleccionamos 4/5. Pero ahora, como ustedes ya tienen más clara esa fotografía, entonces ya me dicen que lo que me está preguntando es cuánto mide el lado más largo. Obviamente el lado más largo es muy fácil, porque el lado más largo no es X, pues. El lado más largo obviamente es esta partecita de aquí, ese es el lado más largo. Entonces sería 3/5 más 2X. Esto es lo que voy a calcular yo, la parte más larga. Eso es lo que voy a calcular. Entonces 3/5 más 2 por 4/5, porque recuerda que yo ya tengo cuánto vale X. Lo único que estoy haciendo es reemplazando para calcular el lado más largo. Sería 3/5 más 8/5. El denominador es el mismo, por lo tanto sería 5. 3 más, 5, 3 más 8, 11. Sería 11/5. Y esta sería la respuesta para el lado más largo. ¿De acuerdo? Pilas, tienen que leer bien lo que les está preguntando, porque muchas de las veces ustedes hacen bien el ejercicio y llegas a los 4/5. Pero lo que te preguntaba aquí era cuánto mide el lado más largo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este ejercicio, ¿cuál es? Vamos poniendo por números. Este me parece que es el ejercicio número 5. Entonces, este es el ejercicio número 5. Vamos a hacer todos, absolutamente todos. Este ha sido el ejercicio número 5 de su simulador. Voy en el orden que me va apareciendo las fotografías, ¿de acuerdo? Por acá vamos con otro, ¿ya? Este dice que es el ejercicio número 6, ya, el 6. Vamos con el ejercicio número 6. Luego, si ya le encuentro la otra fotografía, pues lo hacemos, ¿de acuerdo? Y de X es igual a 4 seno de 2X menos 5. Esto lo habíamos hecho también ayer en el webinario, ¿no es cierto? Los que asistieron a esa clase. Entonces yo les digo que cuando ustedes tengan un ejercicio como esto, y de hecho lo hicimos en clase, un ejercicio parecido a esto ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Ya lo hemos hecho, un ejercicio como esto lo hemos hecho. Entonces nosotros decíamos que nuestra función seno, entonces nuestra función seno de X, su recorrido, porque el dominio no cambia, el dominio son todos los números reales, o lo que es lo mismo de menos infinito hasta el infinito positivo, les decía yo. Ese es mi dominio. Pero mi recorrido, es decir, el valor de la y, solamente podía tomar valores que van desde el -1 hasta el 1.
Si se dan cuenta que estoy diciendo desde el -1 hasta el 1, pero incluido el 1 y incluido el -1, es con corchete, no se olviden, es con corchete, es decir, siempre que esté involucrado una función seno, siempre que esté involucrado una función seno o una función coseno, tú siempre vas a tener en tu respuesta corchetes, en el recorrido, pero en el recorrido. En el recorrido siempre vas a tener, ¿qué? Corchetes, porque el dominio son todos los reales, no te olvides. Si aquí está involucrada una función seno o una función coseno, en tu respuesta siempre vas a encontrar, siempre vas a elegir la que tiene corchetes, ¿de acuerdo? Entonces, yéndonos con esto, analizando este ejercicio. Mira, lo que te acabo de decir es que siempre tiene que tener corchetes, pero a lo que yo me refiero de corchetes, me refiero a este tipo de corchetes, corchetes cerrados, ¿de acuerdo? Siempre va a estar con corchetes cerrados. Por lo tanto, tú de entrada ya descartarías estas dos, ¿de acuerdo? Ya descartarías estas dos porque tu función seno tiene que tener corchetes cerrados, ¿de acuerdo? Ya conversamos muchísimo de esto. Exactamente como dice Luis. De hecho, ya resolví este ejercicio el día de ayer en el webinario. Ahora, mira, tenemos esta función ya, el seno nada más. ¿Cuál es su dominio? De menos infinito a infinito. ¿Cuál es el recorrido? De -1 a 1. Ahora, si tú le coges y le pones al seno un numerito acá adentro, si ves que estoy poniendo seno de 2x, adivina cuál es el dominio, el mismo. Dominio de menos infinito hasta infinito. ¿Cuál es el recorrido? De -1 a 1. Es decir, que si tú le metes un numerito dentro de este seno, de acá, de esta parte de acá adentro, no cambia absolutamente nada. Si tú pusieras seno de 4x, lo mismo. Pones seno de x sobre 2, lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando el número que tú pones se encuentra dentro de la función seno, es decir, multiplicándole a la x que está dentro, tanto el dominio como el recorrido no tiene por qué cambiar, no cambia para nada, ¿de acuerdo? Es el mismo. El dominio y el recorrido es lo mismo. Pero ahora, cuando tú le multiplicas, ahora mira, lo diferente. 2 por seno de x, mira. Si ves que aquí el 2 estaba acá adentro, ahora el 2 está afuera, mira, multiplicándolo. Ahora sí cambia, mira. El dominio no cambia. El dominio sigue siendo, ¿qué? De menos infinito hasta el infinito positivo. Eso no cambia. Pero el recorrido sí cambia, mira. El recorrido ya cambia. Porque solamente al recorrido que tú tenías antes, si ves que el recorrido que tenías antes, ¿cuál era? De -1 a 1. Solamente multiplícale por 2 y te quedaría de -2 a 1. A 2, perdón. ¿Listo? Es decir, que este numerito lo que le hace a la final al recorrido que tenías antes es multiplicarlo, ¿de acuerdo? Si tu recorrido anterior era de -1 a 1, este numerito, el número 2 que está afuera, le multiplica y te quedaría de -2 a 2, porque lo que está haciendo es amplificando la función, ¿de acuerdo? Está aumentando la amplitud que se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, si tú tuvieses, por ejemplo, aquí 4 seno de x, o por ejemplo, 4 seno de 3x, por ejemplo, no te olvides que ese 3 no importa, ese 3 no importa. Entonces el dominio sigue siendo todos los números reales. El recorrido, ¿qué sucede ya con el recorrido? ¿Te acuerdas? Mira, mira, el recorrido desde dónde a dónde era. Desde -1 a 1. ¿Qué sucede? Que sería ahora de -4 hasta 4. Eso es lo único que tienes que hacer. Mira, este numerito de aquí solamente le multiplica el recorrido. Eso es lo que tienes que recordar. Solamente le multiplica el recorrido. El dominio no se ve afectado. De igual manera, si tú tuvieses así, mira. 1/2 del seno de x. ¿Cuál sería el dominio? El dominio sigue siendo de menos infinito hasta infinito. Pero ¿cuánto sería el recorrido? A ver, muchachos, quiero que me digan cuánto es el recorrido. ¿Cuánto pongo aquí? ¿Cuánto sería el recorrido? A ver si entendieron. El recorrido, alguien, algún iluminado. ¿Ya? Exacto, como dice Daniela, sería desde -1/2 hasta 1/2, ¿no es cierto? Porque básicamente estoy multiplicando esto por 1/2. Exacto. De -1/2 a 1/2. Listo. Cerrado. Siempre cerrado. Siempre cerrado. Siempre en seno y coseno cerrado. Listo. Es decir, siempre con estos corchetes así. No con estos corchetes así. Esto es cerrado. ¿De acuerdo? Exactamente. ¿Listo? Entonces, mira, ya con esa lógica es súper fácil resolver ese ejercicio sin ni siquiera ponerse a calcular. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Mira, vamos a borrar toda esta parte de acá. La idea es que quede clarísimo esto, ¿de acuerdo? Que quede súper claro.
Borrémosle, borrémosle. A ver, borremos todo esto. Bueno, y si tienen alguna pregunta, pues háganla ahorita, ¿de acuerdo, muchachos? Porque les cuento que creo que el día de mañana es mi último día de clases con ustedes, me parece. Entonces, por eso hagan las clases, hagan las preguntas que sean necesarias en este momento, porque creo que es mi última clase el día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, miren, ¿qué les venía diciendo? Primera cosa, que como está involucrado un seno, ¿qué les decía? Que tiene que estar ¿con qué? Con corchetes. Por lo tanto, estas dos la anulamos, ¿no es cierto? Eso primerito ya lo entendimos. Ahora mira, partimos desde la función, esta partecita que está aquí, mira. 4 por seno de 2x, de esta partecita, mira. Empecemos desde aquí ya. Entonces, este 4 por seno de 2x, tú sabes que el dominio sería de menos infinito hasta el infinito. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto sería el recorrido solamente de esa parte que estamos analizando? ¿Cuánto sería esa parte que estamos analizando? ¿Sí o no que el 4 debo multiplicar ese 4 por menos 1 y 1? ¿Cuánto me quedaría? Desde menos 4 hasta 4, ¿sí o no? Pero ese sería el dominio que nosotros tenemos para esa función que está ahí. Obviamente ese no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Porque aquí me falta todavía un menos 5. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser la respuesta si no es esa? Es la primera, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora mira, lo que primero hiciste, ¿qué fue? Exacto, esa es la respuesta correcta. Lo que primero hiciste, ¿qué fue? Multiplicar por 4, ¿no es cierto? Pero aquí también te dice que hay que hacerle algo más. A cada uno de estos numeritos, ¿qué tienes que hacerle? Restarle 5. Entonces, falta restarle 5, porque apenas tú tienes hecho esta parte. Te falta todavía llegar a esta parte de acá, en la cual a tu recorrido también a cada numerito vas a restarle 5. Si le restas 5 al menos 4, ¿qué te queda? Menos 9. Si le restas 5 al 4, ¿cuánto te queda? Menos 1. Y esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Vamos con otro, a ver, vamos a ver si estás pilas y si me entendiste, ¿de acuerdo? Yo quiero que me digas, y de x me dice que es igual a 4, no pongamos 5, por coseno de x menos 8, ¿de acuerdo? Quiero que me digas cuál es el primero, que me digas cuál es el dominio y segundo, cuál es el recorrido, ¿de acuerdo? Entonces aquí también te quiero cambiar y te quiero poner aquí para ver si me entendiste. 7x menos 8, ¿de acuerdo? Listo. Quiero que me digas cuál es el dominio y cuál es el recorrido, ¿de acuerdo? A ver. ¿Ya? El dominio, obviamente, el dominio son todos los números reales, ¿no es cierto? Porque el dominio no se veía afectado por absolutamente nada, ¿no es cierto? El dominio son todos los números reales, correcto. ¿De acuerdo? No te olvides que el coseno, el normalito, tiene como dominio todos los reales y tiene como recorrido de menos 1 hasta 1 también. Tiene el mismo, el seno y el coseno tienen el mismo dominio y tienen el mismo recorrido. Por lo tanto, si yo quiero calcular el recorrido de esta función, lo que primero tienes que hacer es, el 7 de aquí no tiene nada que ver, pero este 5 sí, pues. Entonces, lo que primero hay que hacer es multiplicarle por ¿cuánto? Por 5. Entonces, ¿qué te queda aquí? Menos 5 y aquí te quedaría 5. Ya acabé, no acabo todavía, porque esto apenas es esta parte de aquí. ¿Qué me hace falta hacerle a los dos lados? Restarle 8. Si yo le resto 8 a este numerito, aquí te quedaría ¿cuánto? Menos 13, ¿verdad? Y si tú le restas 8 a este numerito, ¿te quedaría cuánto? Menos 3 parece, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el recorrido de la función. Exacto, si se dan cuenta lo fácil que es. Mira. Ya no hay por qué estresarse en ese tipo de ejercicios, son tan facilitos. Mira. Entonces, parte siempre del mismo, ¿no es cierto? ¿De qué vas a partir? Del menos 1 y el 1. No te olvides, del menos 1 y el 1. Si hay un numerito acá adentro, no importa, ese número no le hace nada. ¿Cuál le hace algo? El número que está afuera. Entonces, ese número que está afuera multiplico por 5 y me queda de menos 5 a 5. Y obviamente me falta el último pasito que sería restarle 8, pero le restas 8 a cada uno de esos números. Espero, muchachos, que les haya quedado claro ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces está súper fácil. Uno conforme avanza, uno va aprendiendo igual formas en las cuales ustedes, explicándole formas en las cuales ustedes podrían resolver precisamente los ejercicios, ¿no es cierto? Eso es lo importante también aquí. Entonces, cada vez que se va explicando, también se va aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 7, me dice por acá. Nos vamos con el ejercicio número 7. Ejercicio número 7. ¿Ya? El ejercicio número 7 me dice lo siguiente. Bueno,
hay un texto, hay mucho texto ahí, pero la idea es la siguiente. Solamente les voy a explicar la idea, no les voy a explicar ni leer todo el ejercicio, sino cómo lo vamos a ir realizando. Nos dice que tenemos una fábrica que produce X unidades de producto, en la cual es el costo, me dice que es 12, este también lo hice el día de ayer en el webinario, más, me parece que era 0,1x, me parece, 0,1x es igual a 10, decía, que este era el costo. Esto te daba. Este era el costo. Y te decía que también tenías una fórmula en la cual tenías el ingreso, que decía que ese ingreso estaba dado por la ecuación 5x menos 0,05 de x al cuadrado. Ya, entonces, estas dos cosas eran importantísimas. Tenías el costo y tenías el ingreso. En cuanto al costo, tenemos que es una función lineal porque todos los elementos están elevados a la unidad, ¿no es cierto? Por eso es una función lineal. En cuanto al ingreso, tenemos una función cuadrática porque tenemos un elemento que está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo importante. Nosotros vimos la función lineal, claro que sí. Vimos la función cuadrática, muchas veces vimos cómo calcular el vértice, cómo calcular los puntos de corte. Entonces, mira, este ejercicio número 7 es una combinación de los dos temas, de la función lineal y de la función cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos nosotros? A ver, el ejercicio nos dice lo siguiente, que calcules el costo, es decir, que calcules el costo considerando tener el máximo ingreso. Es decir, quiero que calcules el costo, pero considera que quiero tener el máximo ingreso. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, mira, para calcular el costo aquí te hace falta, ¿qué? La X, ¿no es cierto? Tú no puedes calcular porque te hace falta la X. ¿Y de dónde sacas la X? Pues aquí tienes cómo sacar la X. Pero, profe, ¿cómo saco la X si no tengo el ingreso ni nada de eso? Pero hay un dato muy importante, te dice que quieres maximizar el ingreso. Y cuando te piden maximizar, que era una palabra clave, maximizar, era una palabra clave ¿de qué? ¿De cálculo de qué? Del vértice, ¿no es cierto? ¿Del vértice de qué? De esta parábola, de esta función cuadrática. Tú necesitas calcular cuál es esa X, mira. Entonces, facilito cómo se calcula esa X. ¿Cómo se calcula esa X? Ya vimos en función cuadrática, se calculaba X es igual a menos B sobre 2A. El ingreso te va a permitir calcular la X que te hace falta acá, pues para calcular el costo. Entonces, nosotros sabemos que la A es el coeficiente del término cuadrático, ¿no es cierto? Y la B es el coeficiente de la X, ¿no es cierto? Eso es lo importante. En este caso, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Quiero que me digan de esa función, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Bueno, Julio, exactamente lo que me dices, partes de -1 y 1, exacto. No necesariamente hay que ordenarle, pues si tú observas que A es el coeficiente del término cuadrático, es suficiente con eso, no es necesario ordenarle, porque aquí está A, pues, la A es esto. No es que A es el primero, A es el coeficiente del término cuadrático, ¿no es cierto? Entonces, eso sería A, ¿no es cierto? Entonces, la A sería menos 0,05. Entonces, menos 0,05. No es necesario ordenar. Entonces, ¿cuántos aquí? ¿Cómo trabajo? Así no voy a trabajar. Con decimales no voy a trabajar. Este 0,5, pues, sería 5 sobre ¿cuántos decimales están aquí? Mira, hay dos decimales. Por lo tanto, sobre 100, mira. La quinta 1, la quinta 20. ¿Cuánto me queda esto? La A ha sido en realidad, ha sido menos un veinteavo. Mira. Eso ha valido la A. Y la B es el coeficiente de la X. El coeficiente de la X es 5. Ya está. Ya están los dos elementos que tú necesitas para calcular la X. Exacto. Exacto. La B es 5 y la A es un veinteavo. ¿De acuerdo? Es un veinteavo. Eso. Porque recuerda que es sin calculadora, ¿no es cierto? Entonces no te vayas a confundir tal vez. Si eres bueno para los decimales, pues no necesitas transformarle a un veinteavo, ¿no es cierto? Pero te va a facilitar la vida si haces con un veinteavo. Menos, reemplazando la fórmula, sería 5, 2 por menos un veinteavo. ¿Ya? Al simplificar la mitad 1, la mitad 10, y me queda menos con menos, me da más. Me quedaría 5 sobre un décimo. Entonces, 10 por 5 me queda ¿cuánto? 50. Porque extremos con extremos y medios con medios. Este 50, mira, x igual a 50 es el que te permitirá calcular el costo. ¿De acuerdo? Porque tú ya tienes la x. ¿Cuál es esa x? La x que maximiza el ingreso es 50. Por lo tanto, vamos a calcular el costo. 12 es igual a 10 menos 0,1. Pero 0,1, yo te decía que 0,1
es 1 sobre 10, es un décimo básicamente. 0,1 es un décimo. ¿De qué? De x. Ya, de x. Ya, pongámosle aquí la x. Sería 10 por 1 sobre 10 y aquí multiplicado por 50. 0,0 se te elimina y te queda 10 menos 5 que es 5. C es igual a 5 dividido para 2. Y ese sería el costo. Me imagino que si había una respuesta de esas, que era la opción número 1. Esa era la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Verás, mi estimado Luis Miranda, una función cuadrática o tiene máximo o tiene mínimo. Entonces, tú aquí en este ejercicio o te preguntan el máximo o te preguntan el mínimo. En este caso, el ingreso que tú tienes aquí, tu función cuadrática, esta función cuadrática que tiene aquí es una carita triste. Por lo tanto, siempre va a tener máximo. Jamás va a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque es una carita triste. Ahora, si tú hubieses querido un mínimo ingreso, te hubiesen tenido que dar algo así, pues con una carita feliz. Es decir, para calcular el mínimo, pues tenían que haberte dado aquí positivo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, depende de la función del ingreso. Una función cuadrática no es que tiene máximo y mínimo. O tiene máximo o tiene mínimo, no tiene las dos. ¿De acuerdo? En este caso tiene un máximo, ¿de acuerdo? Entonces, no es que cómo calcula el mínimo. Entonces, en este caso, solamente tiene máximo, no tiene mínimo. ¿De acuerdo? Aquí, si te dan las mismas condiciones del problema, aquí no podrías calcular el valor mínimo. Bueno, no sé si mandarían al grupo, pues este solamente es el simulador del día sábado y domingo, el que les tomaron. ¿De acuerdo? Y no creo que hayan mandado al grupo, pues sería una locura que manden al grupo con su número de cédula. Yo no les aconsejo, la verdad. Cada uno de ustedes me imagino que sabe a qué me refiero. Algunos tienen anotados en sus cuadernitos y por eso van identificando cuáles son los ejercicios que estamos haciendo, ¿no es cierto? Precisamente. Listo. O sea, no, pues por eso mismo te estoy dando clases y de hecho por esa misma razón no estoy anotando el ejercicio para que esto no se viralice ni nada por el estilo, sino para que lo tengan ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso voy leyendo el ejercicio y les voy diciendo, ¿de acuerdo? Ya, pues listo, cada uno de ustedes hizo el simulador y cada uno de ustedes supuestamente ya tiene ese simulador, entonces no le veo que sea positivo enviar al grupo y sobre todo como lo estaban haciendo con sus números de cédula. O sea, es una locura eso, no hagan eso. Entonces, esta clase va a quedar grabada también para que usted lo revise cuantas veces sea necesario, pues y ir comprobando nuevamente, ¿de acuerdo? Por eso solamente estoy poniendo los procedimientos y no la teoría, ¿no es cierto? Entonces, para que a ustedes les sirva esto de aquí. Vamos, estoy haciendo la solución. Entonces, mi estimado Julio parece que me preguntó, Luis, entendido que aquí no te podrían preguntar cuál es el ingreso mínimo. ¿Por qué? Porque tiene solo máximo, ¿de acuerdo? Porque no te olvides que una función cuadrática o tiene máximo o tiene mínimo. Pero si tú estás en dudas cómo calcular el máximo y el mínimo, no te olvides que tanto el máximo como el mínimo, el máximo y el mínimo se calculan de la misma forma. ¿Con qué? Con el x es igual a menos b sobre 2a. No te preocupes si te piden el máximo o el mínimo, siempre se calcula la x con menos b sobre 2a, ¿de acuerdo? Menos b sobre 2a, y eso es lo importante. Otra cosa importante en los dos últimos minutos que nos faltan, ya solamente 2 minutos,